la inspiración del Espíritu Santo en Juan lo hizo ver y hizo ver a Jesús de una forma que a veces tal vez nosotros no lo estamos logrando ver. Entonces aparece como pregunta, ¿queremos ver a Jesús? Esa es una pregunta para ustedes, es una pregunta para mí. ¿Queremos ver a Jesús? ¿Queremos verlo? Esa es una pregunta que requiere siempre, como todas las preguntas, una respuesta, pero la respuesta tiene que ser para mí. No puedo pensar en el que está a la par. Tengo que pensar en mí, porque la única responsabilidad es mía. La vivencia de mi hermano y de mi hermana, yo soy un apoyo, yo puedo acuerpar, yo puedo ser una persona, ¿verdad? Como familia de Dios que nos nutramos, pero yo debo contestármela. Quiero ver a Jesús. Esto fue un poco lo que aconteció en medio del texto que vamos a estar trabajando. Jesús visto por medio de los ojos de Juan. Es interesante, hermanos, poder ver cómo Juan, el apóstol Juan, tiene referencia de Jesús y cómo los eventos que Juan toma le dan una perspectiva distinta. Sabemos nosotros que los 4 evangelios, ¿verdad? Hay formas diferentes en los que los autores, inspirados por el Espíritu Santo, lograron ver a Jesús. Si nosotros vemos en el libro de Mateo, vemos a un Jesús totalmente distinto. Es un Jesús rey, es el rey glorioso, es un Jesús que cabalgó ahí en medio de esa Galilea, en medio de Capernaum, en medio de Bethsaida, y donde estuvo, Mateo lo refiere como ese hombre, un hombre firme. Es la figura de león, el león de la tribu de Judá. Mateo lo presenta de esa forma. Vemos a Marcos, y cuando ustedes ven el evangelio de Marcos, vemos a Marcos reflejando a un Jesús, y por eso tiene la figura del buey, el trabajador. Ahí vemos a un Jesús haciendo labor, haciendo un trabajo arduo. Marcos, vemos muchas de las cosas, Jesús echando fuera demonios de muchas maneras, ¿verdad? Entonces vemos esa figura. Cuando vemos a Lucas, ¿verdad? Vemos a un Jesús más humano en su humanidad, un Lucas, ¿verdad? En el cual refleja a ese Jesús que de verdad tenía esa forma, esa personalidad, forma de hombre. Es un poco la figura que aparece en el libro de Apocalipsis, donde dice que vieron, ¿verdad? Que él vio, y Ezequiel creo que también lo registra, ¿verdad? Que había, y que en medio del trono había uno que tenía cara de león, Mateo, que tenía cara de buey en el libro de Marcos, cara de hombre en Lucas, y Juan, ¿verdad? Juan es de lo más profundo y dice, cara de águila. En Juan, el evangelio de Juan ve a Jesús de una forma un poco diferente, inclusive las narraciones que están ahí son diferentes a Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Dentro de los cuatro evangelios. Entonces, a través de los ojos de Juan queremos ver a Jesús. ¿Por qué es importante, iglesia? Es importante porque usted y yo necesitamos establecernos dentro de la iglesia, y como iglesia hemos estado tratando de trabajar algunas áreas para establecernos como iglesia en el sentido de tener la parte doctrinal y la parte teológica, ¿verdad? Y por qué no, para hacer una buena parte dogmática, establecer principios muy sólidos, ¿verdad? Principios muy básicos. Amén. Inclusive voy a aprovechar para hacer un comentario del martes pasado, como terminamos, que habíamos conversado, ¿recuerda? Sobre el esposo, ¿verdad? Recuerda que vimos en Romanos capítulo 7 y hubo una parte, y le agradezco a Alex, me dio un poco de luz con respecto a esta parte. En el mero texto, el Espíritu Santo Pablo cuando está hablando de que tendrían que alejarse de ese esposo que no era el esposo, ¿verdad? Específicamente estaba hablando de la ley como el esposo, de la ley que esclavizaba, de la ley que sucumbía, ¿verdad? Sin embargo, en otro contexto o en otros textos aparece
también un poco lo que establecimos como el esposo, ese segundo, el primer Adán, ¿verdad? Que vendría el postrer Adán, que era Cristo, que es el esposo de la iglesia. Eso solo a manera de aclarar, porque los que no estuvieron se quedaron un poco ahí como en el aire, pero creo que vale la pena aclarar sobre el dato que Alex me regaló. Vamos a ir a Juan capítulo 12, verso 20, 26. Vamos a ver en Juan 12, 20, 26. Y vean, yo no sé si usted ya se contestó la pregunta, pero si no se la contestó, este es tiempo de contestársela. ¿Usted quiere ver a Jesús? Hermano, estamos viviendo momentos un poco difíciles a nivel de iglesia de Jesús, ¿verdad? Hay muchas voces, hay mucha bulla, hay mucha cosa en medio de todo. En Juan 12, 20 al 26 dice, ¿estamos ahí? Sí. Ok, leemos. Señor, te damos gracias en esta hora. Al abrir las escrituras, Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea el que pueda de verdad estar ahí en medio de nosotros, redarguyendo, que al estudio de la escritura nos abras el entendimiento, esos ojos del águila, esa figura del águila que ve de lo profundo, que ve desde arriba, desde las alturas. Señor, igual como Juan le diste el privilegio de poder ver, que nosotros hoy podamos ver que en la escritura hay consejo sabio, que hay de verdad una particularidad en la cual, Señor, tú quieres también trabajar en medio de nuestros corazones en esta hora. Te damos gracias por tu palabra es verdad, en el nombre de Cristo Jesús. En el texto de Juan 12, 20, 26 dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Es interesante ver esto. Estas sesiones las vamos, para los que están anotando, voy a darle los 7 puntos que nosotros vamos a estar viendo, por supuesto no hoy, pero número 1, vamos a estar viendo el primer escenario, así se llama, ver el primer escenario con respecto al Jesús que nos menciona la Escritura y al Jesús que a veces nosotros estamos reproduciendo como seres humanos, como iglesia. El segundo punto tiene que ver, el segundo, para que lo pongan ahí, es, ¿quieren ver a Jesús? Vamos a hablar un poco en medio de todo esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué querían y quiénes son los que quieren ver a Jesús? El punto número 3 es la respuesta de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús contestó a la solicitud de los que querían ver? Y en el número 4 vamos a tocar y vamos a ver un texto seguido en capítulo 12 de Juan, en el 27 al 30, la señal en el cielo, así se llama. Entonces ahí vamos a poder conversar y entrar un poquito en medio de esos textos para ver qué mensaje tiene para nosotros. La señal en el cielo es el cuarto. El quinto es en forma de pregunta. Quinto, ¿cuánta gente están en la iglesia pero no están del todo? No oyen la voz de Dios. Esto en referencia, ahorita lo repito, ¿cuánta gente están en la iglesia pero no están del todo? ¿No oyen la voz de Dios? Este quinto punto vamos a hablar sobre una proclama bíblica de lo que realmente es el evangelio, de cómo nosotros a veces pareciera que hoy la iglesia está, pero no está del todo. Parece que la iglesia no está oyendo la voz de Dios. Parece que hay una forma en la que, y en el relato que vamos a estar trabajando, es cuando se escuchó esa voz del cielo, que no todos los que estaban ahí la entendieron. Cuando dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? En el que yo me complazco. Unos oyeron como un trueno, otros no supieron ni qué pasó. Pareciera que hay un mensaje para la iglesia que a veces estamos
pero no estamos del todo. A veces no estamos oyendo la voz de Dios. Número 6, vamos a hablar en Juan 12, 31 al 33 sobre la gran atracción. El juicio de este mundo ha llegado ya. El juicio de este mundo ha llegado ya. Es la forma de Juan, de mirar Juan en este capítulo 12, hermanos, esta forma, ¿verdad? En la cual él va a hablar sobre el juicio de este mundo que ha llegado y que el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y el número 7, vamos a ver el final del capítulo 12, en el verso 37 al 50, que tiene que ver con la incredulidad. La incredulidad, ¿verdad? Cuando el texto dice que a pesar de haber hecho Jesús todas esas señales, en presencia de ellos todavía no creían en él, hermanos. A mí me impacta y ver la visión de Juan al escribir. Uno sabe que ahí está la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Juan, en medio de lo que toca, es profundo, hermanos. Este es un hombre y es uno de los evangelios que más apasiona, ¿verdad? Juan, ese hombre que siempre recostó la cabeza al lado de Jesús. Ese Juan que estuvo en los últimos momentos y ahí en la cruz, al pie de la cruz, ¿verdad? Con María, he ahí a tu hijo, María, he ahí a tu madre, Juan. Juan, el que de verdad siguió al Señor, y Pedro le dijo, pero ¿este qué? Y Jesús le dijo, bueno, usted vea, ¿a usted qué? Con el tema de Juan, deje que Juan siga por ahí, usted ocúpese de sus cosas, ¿verdad? Otro tema. Hermanos, el relato entonces nos presenta a nosotros alguna forma en la que nosotros tenemos un escenario en Getsemaní. ¿Por qué yo lo quiero poner en Getsemaní? Porque dentro del contexto vemos a Jesús, que este momento de Jesús y la narración que aquí se da, hermanos, se está dando en el tercer día de la semana de lo que llamaríamos, o que se llama por aquí, la Semana Santa o la Semana Mayor. Ese es el tercer día. Habían pasado algunas cosas ya. Jesús había ese se me traba a mí. La maldición de la higuera, ¿recuerdan? La maldición de la higuera había acontecido. Habían pasado otros eventos. Ya Jesús había ido al templo, había purificado el templo, los cambistas los había tirado hacia afuera y les dijo, mi casa es casa de oración. Este es más o menos el contexto que tenemos en medio de esto. Pero Jesús iba a pasar también por Getsemaní. Por eso, al arrodillarse delante del Señor, hermanos, y ahí es donde tenemos que usar también la imaginación, esas gotas de sudor que dice que iban entremezcladas con sangre, ¿verdad? ¿Cómo de verdad está en medio de la semejante agonía y del dolor? Pero ¿por qué es que Jesús está ahí? ¿Por qué Jesús está en Getsemaní en esa forma? ¿Por qué Jesús tiene esas lágrimas? ¿Por qué Jesús llora? ¿Por qué Jesús está ahí, hermanos, de verdad con ese sudor? No tiembla por lo que los soldados romanos están a punto de hacerle. No es porque Jesús tenía miedo, es porque la humanidad de Jesús también es esa. Jesús sabe llorar, Jesús sabe también sufrir, Jesús también sabe lo que es la humanidad. Esa es mi esposa. Hermanos, eso es parte de lo que a veces nosotros tenemos que tomar y retomar como iglesia. El rostro humano en medio de la comunidad de fe, el rostro humano en medio de la iglesia, el rostro humano en medio de la circunstancia. Porque si nosotros no logramos esto, nosotros nos vamos a hacer ásperos, nosotros nos vamos a hacer gente que podríamos ser muy expertos en cortar cabezas. Y yo creo que a veces, hermanos, es importante la mención y el estudio serio de la Escritura y no vender la verdad. La verdad no se vende, la verdad se compra, la verdad se vive. Pero ahí vemos a este Jesús no temblando por esto. Desde ese día, hermanos, no solo Jesús vivió esto, hay un sinnúmero de hombres y de mujeres en la historia del cristianismo que han muerto por su fe. Entonces el caso de Jesús no es que Jesús estaba ahí en Getsemaní haciendo algo y temeroso, no. Saben, Jesús estaba ahí porque realmente el sufrimiento que él estaba viviendo era un sufrimiento por aquello que acontecería.
la ira de Dios vendría sobre el pecado y todo el pecado sería llevado por él. Entonces Jesús no está ahí acongojado y sufriendo, hermano, está ahí porque sabe de una separación que por causa del pecado se va a dar del Padre. Y hay una lección que nosotros debemos aprender en esta noche. La separación del Padre, hermanos, debe traer esa agonía y ese dolor. A Jesús se lo produjo, porque Jesús sabía que el pecado le separaría del Padre, aunque él no cometió pecado, pero el pecado de toda la humanidad sería puesto sobre él. Ahí está, muchos hombres también, hermanos, fueron mutilados, fueron dolidos, pero en el caso de Jesús, la diferencia era lo vicario, era que ese sacrificio de verdad iba a ser una sola vez y para siempre. Usted tal vez y yo hemos oído eso 1000 veces, pero yo no quiero que lo oigamos, hermano. Yo quiero que hoy no solo, o más bien, no quiero solo que lo oigamos, yo quiero que lo reflexionemos y yo quiero que lo vivamos. Hermanos, entender que Él llevó su causa, entender que Él llevó mi pecado, entender lo que es verdad. Las lágrimas de Jesús, el sudor y la sangre no fue un evento solamente para que alguien nos contara algo de película de terror, sino para que usted y yo y como iglesia logremos entender que de verdad Jesús murió por usted y por mí. Y que eso me da una seguridad. La seguridad de la vida eterna. La seguridad de poder estar con Él porque Él lo hizo posible. La seguridad de entrar al trono de la gracia porque así es como quedó abierto el espacio. ¿Cuánta gente ha muerto, hermanos, también por su fe? Hay un par se los leo así, rapidísimo, de un hombre, este hombre que lo colgaron un cristiano en la India, cuenta esta historia que este cristiano en la India, mientras lo desollaban vivo, ¿sí sabemos qué es desollar? Yo tuve que ir al diccionario porque yo no soy muy letrado. Lo desollaron, le empezaron a arrancar la piel, lo estaban pelando como una gallina, como un banano. Ya no quiero banano. Ajá, como un chancho. Ok, pero ven qué interesante este hombre de la India. Hermanos, y esto es verdad. Y si es verdad, seguro es que es cierto. Y si es cierto, es que también es verdad. Hermanos, y este hombre, vean lo que dice. Mientras lo desollaban vivo, miró a su verdugo y le dijo: le doy las gracias por esto. Arránqueme la vieja vestidura, porque pronto me pondré la vestidura de justicia de Cristo. ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos queremos ver a Jesús? Sí, queremos ver a Jesús, pero hay otro Jesús que queremos ver, no este, porque ahí estaba Jesús en medio de este dolor, en medio del sufrimiento Jesús está. Este hombre tuvo la capacidad de decir esto por el Espíritu. No creo que fuera tan valiente que le arranquen el pellejo y pudiera decir algo tan así. Vean otro ahí. Mientras se preparaba para dirigirse hacia su ejecución, este es un hombre que se llamaba Christopher Love. Le escribió una nota a su mujer que decía, vean qué interesante: hoy me separarán de mi cabeza física, le van a cortar la cabeza. Hoy me van a separar de mi cabeza física, pero no pueden separarme de mi cabeza espiritual, Cristo. Ay, hermanos, esta parte es la parte donde uno dice: Señor, de verdad, darnos esa sabiduría. Este hombre le iban a quitar la cabeza. De ahí salió la canción: voy a perder la cabeza por tu amor. Digo yo, la cabeza, hermano. Y nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? Porque así somos. A veces, hermano, nos perdemos en esas pequeñeces. A veces no podemos ver a Jesús en medio de algunas situaciones que uno sabe que hay adversidad.
Pero hay algunos hermanos que al final no logramos ver a Jesús en medio de esto. Estos hombres dijeron, no, me separarán de mi cabeza, pero no de la cabeza espiritual. Y dice que mientras caminaba hacia la muerte, su esposa aplaudía mientras él cantaba sobre la gloria. Hoy, hermanos, qué poder, ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte. Pero son cosas, hermanos, que son ciertas. Y si son ciertas, son verdad. Estos hombres y mujeres de la historia cristiana, hermanos, tuvieron más valor que Cristo mismo. ¿Y por qué le hago el énfasis? Porque el tema de Jesús no está de un Jesús sufriendo por sufrir. Es la causa por la cual Él sufrió. Él sufrió por causa del plan eterno y el propósito eterno de Él, del Padre, que el Padre se había establecido. Había un plan eterno en el cual Él estaba. Entonces Jesús temblaba en el jardín mientras lloraba, lleno de angustia. Podemos estar seguros de que no era cobarde a punto de enfrentar a los soldados romanos. Por el contrario, era un Salvador que estaba a punto de soportar la ira divina. Hermanos, soportar la ira divina. Entonces, ¿por qué? Vean las palabras de Jesús. Una de las palabras de Jesús es, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Ah? Vean a Jesús en su humanidad, hermano. Así es como muchos de los autores bíblicos están mirando a un Jesús. Jesús está ahí, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La copa no hace referencia a la cruz de madera, sino al juicio divino. Era la copa de la ira que estaba haciendo, iba a ser derramada, hermano. La copa de la ira del justo juicio de Dios sobre aquel hombre que vendría a morir por cada uno y todos nosotros. Ay, hermano, qué sacrificio más enorme. Y a veces, hermanos, yo no sé hasta dónde nosotros de verdad amamos ese sacrificio. Hasta dónde abrazamos esa verdad. Yo creo que tenemos que querer ver a Jesús, pero un Jesús no solamente ahí, hermano. ¿Verdad? Hay que Jesús ahí así. Hay otros que lo dan en la película bien guapos. Pero no es ese, hermano. Este Jesús, el de Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, hermano, la copa de la ira de Dios. Esto fue lo que hizo querer retroceder a Jesús cuando estaba en el jardín. Toda la santa ira de Dios hacia el pecado y los pecadores acumulada desde el principio del mundo. Nuestro Jesús estaba ahí y le sucedió en la cruz, no tuvo que ver ante todo con los clavos, el que lo clavaron, hermano. Ya cuando lo clavaron y todo eso, hermano, que es donde uno más o menos, si a algunos no les gusta ver la película esa. Pero hermanos, ese no es el punto. El punto es que ahí toda la copa de la ira de Dios se había derramado sobre él. Ya cuando lo clavaron y todo ese tema ya fue en Getsemaní. Y ahí en Calvario, en donde Él pudo vivir esto, hermano, que es la invitación que Él nos hace a que nosotros lo vivamos, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz cada día y siguiéndolo. Hermanos, es verdad que Dios quiere de nosotros que hagamos y que sigamos al Maestro. Ver a Jesús. ¿Usted quiere ver a Jesús? ¿Pero cuál Jesús quiere ver? Ay, queremos ver a un Jesús a veces diferente, hermano. Un Jesús que sí, es un Jesús que me consuela, que sabe hacerlo. Un Jesús que me ama, que también me ama. Pero ¿cuántos podemos ver a este Jesús? Inclusive cuando de verdad ahí en la cruz Cristo bebió toda la copa de la ira de Dios. Se la bebió toda, hermano. Así, se la bebió. ¿Y qué fue lo que dijo? Hasta cuando acabó la última copa, le dio vuelta la copa hacia abajo y exclamó, consumado es. Toda la copa de la ira del Padre se tomó. Hermano, ¿qué estamos nosotros viviendo? ¿Cuál es la expectativa de nuestra vida cristiana y cómo estamos viendo nosotros a Jesús? ¿Cómo el texto sagrado nos muestra a Cristo y cómo usted y yo lo estamos viendo? Hermanos, hay muchas cosas que nosotros no estamos mirando de la forma en que Dios las está mirando. Y ahí es donde como iglesia estamos fallando, perdón. Estos griegos gentiles, hermanos, que querían ver a Jesús. Pero ¿cuál Jesús querían ver?
¿A cuál Jesús está? No sé si usted ha preguntado, se ha preguntado eso, pero ¿será que yo a veces soy así? Ya vimos si es posible, pasa de mí esta copa. Vamos a volver ahí al texto de los que querían ver a Jesús. Porque estos griegos parece que eran gentiles y seguramente que eran parte de los temerosos de Dios, así se llamaban. Que les gustaba la religión israelita por su creencia en un solo Dios, Jehová, y sus elevadas normas morales, pero no se hacían prosélitos, o sea, no se convertían al judaísmo seguramente por no querer circuncidarse. ¿Verdad? No querían circuncidarse. Por aquí ya por el lado de Guanacaste hay algunos que los están circuncidando, hermano. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Supieron de esa noticia? Es aterradora. Es algo feo, hermanos. Yo no sé cómo. Por eso digo, estamos medios. A veces tenemos que empezar a ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dice que entre los que habían, vamos ahí al texto, quieren ver a Jesús, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, habían algunos griegos, en el verso 21, estos se acercaron, 21, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús, Señor, queremos ver a Jesús. A mí me gusta leer ese texto, hermano, porque con esa expresión casi que podemos escuchar el deseo de esos griegos gentiles que tenían deseo de hablar con Jesús cara a cara, hermano. ¿Verdad? Pareciera que pudieran ser los primeros frutos de aquellos gentiles, ¿verdad? Que se querían acercar a Jesús. Querían verlo, hermano, porque no era tan sencillo, no era tan fácil. En ese tiempo, en el escenario donde está Jesús, recuerden el contexto que les hablé, estamos como al tercer día, más o menos lunes, martes, miércoles santo, por ahí es donde anda el tema. Había una revuelta ya en toda la ciudad. Los que se estaban arrimando a Jesús pudieran salir también trasquilados, pero estos griegos llegan, hermanos, se dirigen a Felipe, posiblemente dice un autor ahí que Felipe, ¿verdad? De Betsaida, de Galilea. Parece que Felipe tenía una muy buena conversación en griego, era versado en la parte del griego y posiblemente por eso se le acercaron, ¿verdad? Era un hombre que sabía el griego. Y entonces estos griegos se le acercan, más o menos como si entrara aquí un norteamericano, me imagino que me buscaría a mí primero para que le traduzcan algo. Y yo le diría, bueno, Yasmín, ve a ver qué hace. ¿Por qué me gusta este texto, hermano? La expresión casi podemos escuchar ese deseo de los griegos. Queremos hablar con Jesús cara a cara. Hermano, esta es una figura que presenta Juan. Y yo quiero que le metamos al texto algo ahí. Estos griegos quieren ver a Jesús cara a cara. No lo quieren conocer de referencia. Posiblemente ya la tenían. Ellos quieren verlo. Ellos quieren estar cara a cara ahí con Jesús. Hermano, ¿cuánta es la posición de nosotros en nuestro diario vivir? Y reflexionemos en esto, en nuestra diaria vida. Queremos ver a Jesús cara a cara. ¿Cuál es nuestro pensamiento y cuál es nuestra visión de Jesús? ¿A cuál Jesús buscamos nosotros? A este Jesús que están buscando los griegos estaba en serias dificultades. A este Jesús que estaban buscando los griegos, lo andaban buscando otro poco de gente para matarlo. Ya era conocido por todo el pueblo de que Jesús lo iban a matar. Ya se había dado un montón de cosas y situaciones que estaban pasando en medio de esa semana y se apuntaba a que Jesús lo iban a aniquilar. Pero ellos querían ver a Jesús. Hermano, Jesús confirma la exclamación de los fariseos en el verso 19, ¿verdad? Y donde dice, por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Los fariseos tenían un problema, hermanos, porque ellos dicen, ¿cómo es esto? Hasta los griegos se le quieren acercar. Hermano, usted ha visto este texto. ¿Por qué aparece Juan diciendo y hablando de estos griegos? Porque hay un mensaje, hermano. Hay un mensaje de un Jesús que es un Jesús para todos, pero para todos aquellos que quieren venir a verlo.
para todos aquellos que de verdad quieren pagar un precio por estar ahí. Es un Jesús, hermano, que no es tan... No hay una forma ahí. Uno no mira a estos griegos tratando de decir, es que vengo a pedirle un favor a Jesús. ¿Verdad? No que no le podamos pedir el favor a Jesús. ¿Verdad? Pero querían verlo de una forma distinta. Ahora, debemos recordar que el Señor Jesús había purificado el templo el día anterior y echado afuera a los prestamistas y a los cambistas, y tal vez ellos ahora pensarían que el Señor estaba abriendo el camino para los gentiles. Por lo menos es algo para pensar, ¿verdad? Ahora, notemos algo aquí. Felipe no los lleva directamente a Jesús. El apóstol Juan menciona a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, una ciudad donde no había muchos gentiles, y puede ser que Felipe, quien tenía un nombre griego, aunque no era gentil, pudiera ser uno de los que conocieron, tal vez porque su griego era muy bueno, ellos se acercaron a él. No sabemos por qué razón Felipe no los lleva directo a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros estamos llevando a la gente a Jesús? ¿O estamos en el plan de Felipe? Iglesia, es que el texto sagrado que está ahí en Juan dice que Felipe no los llevó, más bien Felipe se fue para donde estaba Andrés y para que Andrés le dijera, ¿verdad? O pudiera ser que no creo que sea ese ¿verdad? Que no le tocaba a Felipe ir donde Jesús, no. O que no le tocaba, como a veces aquí, bueno, como a veces en la iglesia o en la familia, a la gente no le toca ciertas cosas. Pero ¿a quién le tocaba? Felipe no los lleva directamente a Jesús. Hermano, a mí me llama poderosamente la atención en medio del texto, porque es que nosotros estamos llevando a la gente a Jesús. ¿O será que la gente no está viendo a Jesús en mí? Porque en el caso de Felipe es buscado por algo. Felipe es reconocido por algo. ¿Por qué estos griegos se le llegan a Felipe? ¿Por qué, hermano? Pensemos, ¿por qué? ¿Por qué llegaron donde Felipe? Y no era que estaba primero en la puerta, no era así como Huguito que nos recibe ahí tan amorosamente, no era eso. Era muy fácil conocer a Huguito. Una señora siempre me dice a mí un día, dice, es que, ¿cómo es que se llama? Yo no sé cómo se llama usted. Dice, yo sí sé, ve qué interesante. Dice, yo no sé cómo es que se llama usted, pastor. Dice, es que yo el que conozco es al muchacho que siempre nos recibe, se llama Huguito. Le digo, con eso es suficiente. Con Huguito. Huguito. Hermanos, ¿por qué? Porque hay una referencia aquí, hermanos, y yo creo que nosotros, si queremos tener esto en una aplicación, nosotros tenemos que ser conscientes de la aplicación. ¿Por qué esta gente conocían a Felipe? ¿O por qué le piden a Felipe? Yo creo que en medio de todo, aparte de que Felipe era el que estaba ahí, ¿verdad? Pero creo que también podríamos hablar de la aplicación con respecto a que hay personas que saben quién anda con quién. Ahí es donde está para mí algo de lo que yo creo que Juan nos quiere mostrar a través de esta parte. Hermanos, es reconocido Felipe como un hombre que andaba con Jesús. Y es que no pensemos, hermanos, que es que andaban como, es que aquí ahora, digamos, en Semana Santa, los que se visten de apóstoles y de soldados, es muy fácil saber, esos son los apóstoles, pero en ese tiempo todos vestían igual. No había diferencia. No había un letrero que decía, mira, Jesús está aquí en la iglesia centro de enseñanza y discipulado en Jerusalén. No. Era todo mundo vistiendo igual y se acercan a aquel hombre. Posiblemente era la fiesta, ¿se acuerda? Había cualquier cantidad de gente. Jesús está enseñando adentro. ¿Y por qué Felipe es reconocido? ¿Por qué usted y yo tendremos que ser reconocidos? ¿Por qué usted y yo no somos a veces reconocidos? ¿Por qué en nosotros no hay una identidad tan fuerte? Juan habla de esto, de esa identidad tan fuerte de que la gente pueda decir, usted tiene un buen consejo.
para mí. Yo sé que usted ha vivido esta experiencia que yo le voy a decir. Yo sé que hay personas que le han dicho en algún momento de su vida, yo creo que usted es alguien distinto, usted es diferente, usted tiene algo distinto. ¿Verdad que sí les ha pasado, hermanos? Es una experiencia que yo sé que ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios que en nosotros nos ha investido de esa forma, de su Espíritu. Pero hermanos, esto tiene que ser una verdad. La iglesia de Jesús tiene que ser reconocida, que los gentiles, que los griegos y que los que son foráneos, que los que no tienen a Cristo, vengan a preguntar sobre nosotros y sobre nuestro Cristo y sobre nuestro Dios. Pero esto no está ocurriendo. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros no tenemos un acercamiento a Jesús, nosotros no vamos a reflejar esa forma de Jesús. Si nosotros no tenemos un acercamiento a Dios de la forma en que Dios quiere, difícilmente la gente va a identificarnos con aquel que es el Dios Todopoderoso. Por eso creo que en esto Juan a nosotros nos deja en esta reflexión, hermanos, porque y él va primero y le pregunta a Andrés, y puede ser que ambos hayan tenido dudas si Jesús aceptaría recibir gentiles en ese momento. No sabemos, el texto no lo dice. Pero Andrés y Felipe le dicen a Jesús que los griegos lo querían ver. Ahora, no hay una referencia bíblica ahí de una respuesta directa sobre si Jesús los fue a ver o no, o si los llamó a venir a verlo, pero sí tenemos la respuesta del Salvador, que puede ser que le haya dicho delante de sus oyentes y de los griegos que habían querido verlo algunas cosas muy interesantes. Hermanos, puntos muy interesantes de los cuales hoy la iglesia también se ha perdido. Yo creo que Jesús empezó a predicar, no vamos a ver la respuesta, bueno, si nos da chance, más adelante la vemos, pero la respuesta de Jesús tiene que ver, y vamos ¿verdad?, a ahondar después. Él dijo, la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y empieza Jesús a compartir sobre, ciertamente les aseguro que el grano de trigo debe morir. Hermano, pero sigamos sobre esta línea. El Evangelio que hoy estamos predicando. Dios como un Dios justo, amoroso, Rey de todos el universo, ¿verdad? Que mira la pecaminosidad de la gente sin esperanza, que envió a su Hijo Jesucristo, a un Dios hecho carne, ¿verdad? Ese es el corazón del Padre, que soportara ir hasta la cruz, que su ira contra el pecado fue una realidad, mostrar el poder sobre el pecado en la resurrección, de modo que todos los que confían en Él se reconcilien con Dios para siempre. Eso es lo que realmente Dios dispuso y quiso. Hermanos, pero yo quiero que pensemos en algo. ¿Cómo respondemos nosotros a este evangelio? De repente, hermanos, el cristianismo contemporáneo vende un evangelio baratísimo. De repente la evangelización se está haciendo de una forma no tan adecuada. Hermanos, ¿de verdad pensamos que Jesús necesita nuestro arrepentimiento? Porque yo no sé quién nos vendió a nosotros alguna idea de ese tipo. Porque básicamente a veces estamos creyendo que es que de verdad Jesús necesita nuestro arrepentimiento. Y no es que nosotros lo necesitamos a Él, sino que Él necesita que yo me arrepienta. Hermanos, esto es lo que no está correcto. Porque en los puntos de interés de Dios, en medio de la obra expiatoria y en medio de lo que pone a Jesús en esta tierra para mostrar su gloria, nosotros los cristianos evangélicos hemos quedado cortísimos. No hemos visto como Juan vio. Estamos viendo diferente, hermanos. Tan distinto, hermanos, que el asunto es acepte a Jesús. El asunto a veces se está volviendo como que queremos tener mucha gente. Y entonces para usted tener mucha gente, lo que usted necesita es no complicarle la vida a la gente. Y a veces, hermanos, es como más o menos como 2 por 1, ¿ah? Usted acepta a Cristo, venga, haga una oración. No está escrita. Así entramos casi todos al cristianismo, ¿verdad? Yo primero.
pero, pero bíblicamente no está establecido así. Está establecido diferente. Está establecido que Él vino a nosotros, no que nosotros venimos a Él. Él nos vino a buscar y a rescatar, no que nosotros vinimos a arrepentirnos, porque Dios no necesita que yo me arrepienta en el sentido en que Él me necesita a mí. Yo le necesito a Él, pero lo estamos poniendo a veces de una forma inadecuada, hermano. Y por eso es que hoy la evangelización, que por cierto no se está haciendo, que cogimos el otro lado, ¿ah? O se hace masificada. ¿Verdad? Uno ve, hermano, una campaña o el estadio y, ¿verdad? Se llenó el estadio y todo el mundo llenó el estadio y ahí está todo el mundo en el estadio y qué bonito, toda la gente en el estadio y somos los mismos y de toda la emoción del canto y todo, todos. ¿Quién quiere aceptar a Jesús? Levantamos toda la mano. Por, por si acaso. Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que la forma no es la forma en que el mundo quiere ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús, pero quiero verlo en medio de mi vivencia. Yo quiero ver a Jesús de una forma distinta. La respuesta de Jesús está en 12:23 al 26. Vean lo que Jesús dice. Por eso, hermano, en esta parte introductoria, ya llevo una hora, pero apenas estoy en la introducción. Es en esta parte en la que estamos compartiendo, estoy compartiendo, Juan, todo el capítulo 12 de Juan es el que estamos viendo. Vean lo que cuando a Jesús le dicen que los griegos lo buscan, hermanos, vean qué interesante la respuesta, porque otra vez, ¿cuál es la respuesta suya como cristiano? Tuve la oportunidad de estar en una conferencia sobre gente difícil. Después les cuento cómo me encontré yo de difícil. ¿Cómo trabajar con gente difícil? Dije yo, Señor, ¿cómo es esta cosa? También ese señor, ¿verdad? ¿Cómo trabajar con gente difícil? Sí, él es un viejito ahí, un señor de... Es que no se me acuerdo de dónde es. ¿Ah? En él, argentino. Hay unos libros que están saliendo también. Y entonces me llama la atención porque nuestro panorama es, ¿verdad? Es muy interesante porque dentro de todo lo que se expone es, realmente usted tiene que saber si usted es una persona difícil, pero solo usted lo sabe. Entonces era muy vacilón porque entonces decía, bueno, si usted cree que usted es una persona difícil y es cuando a usted le dicen algo y si usted lo cambia es porque usted no es una persona difícil, pero si a usted le dicen algo de su comportamiento y usted nunca lo cambia es porque usted es muy difícil. Entonces, es bien interesante y más, creo que quedó ahí en la página esta de canal, en esa. Así, ok. Entonces, pero miren esto, hermanos. Vea la respuesta de Jesús. Dice aquí, en 12:23 al 26, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es la primer parte de la respuesta. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con que ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado? ¿Qué significa? ¿Qué tipo de respuesta es que a usted le lleguen a la puerta y le llamen y le digan, es que lo buscan ahí? Y que usted diga, ay, mira, ahora sí es cierto que llegó la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mano, pareciera, ¿verdad? A primera vista, si uno no indaga o si uno no pide guía del Espíritu, digo yo, que es nuestro guiador, quedaría como que como un domingo 7. ¿Qué significa que ahora sí es el tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado? Porque pareciera que no contestó nada. Le están buscando unos, ¿verdad? Lo está buscando el polaco y que yo le diga, hey, sí, pero me estoy bañando. Es decir, no, me está buscando el polaco. Ya no hay polacos. Sí, claro. Bueno. Entonces, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre
sea glorificado. Hermanos, por mucho tiempo el Señor Jesús había dicho que su hora o su tiempo todavía no había llegado. Era un tema que Jesús tenía en boca, ¿verdad? Era un tema que Jesús sí sabía, él lo tenía ahí en la boca, él siempre andaba diciendo, no, es que mi hora no ha llegado, es que mi tiempo no ha llegado. Por allá Pedro le dijo, ¿cómo va a ir a Jerusalén? No es que ahí se lo van a matar. Y Jesús decía, no, pues mi hora no ha llegado, mi tiempo no ha llegado. Jesús tenía siempre eso, hermanos. Ahora estaba anunciando que había llegado la hora. Ahora sí llegó la hora. Entonces, la respuesta en la primera parte, con la respuesta de Jesús, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, tiene que ver, hermanos, con nosotros en la respuesta que de iglesia o como iglesia, como cristianos, como creyentes, tendremos que dar al mundo no converso. ¿Será Cristo glorificado? Jesús habló de que Él tenía que ser glorificado. Ahora, pongámoslo a la inversa, pensemos en nosotros preguntándonos el mundo que quieren ver a Jesús. ¿Será Cristo glorificado en mí? La gloria de Dios está trascendiendo sobre mi vida. El mundo podrá estar viendo en la iglesia a Cristo. Mi esposa podrá ver a Jesús en medio de mi vivencia. Podrá ver las características de un creyente. Podrá ver las características de un hombre viviendo en santidad o de una mujer viviendo en santidad. Esa es la respuesta que Jesús está dando, que la hora ha llegado, que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermanos, la glorificación es parte de un proceso que también se da en medio de la redención, en medio de toda la obra. Pero, ¿qué es el Hijo glorificado? El Hijo del Hombre glorificado. El Hijo del Hombre iba a ser puesto en gloria. El Hijo del Hombre iba a ser puesto en el plan y el propósito eterno del Padre, hermano. Pero otra vez, para Jesús fue una verdad. Una de las cosas que Jesús hace en todo este discurso es que está pidiendo a aquellos que le sigan, que hagan todo lo que Él hizo. Esto es lo que Jesús responde aquí y les dice, ustedes van a tener que hacer, porque les empieza a hablar y después vamos a tocar un poquito más profundo esta parte de las semillas. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre le honrará. Hermano, viera qué interesante es poder ver. Si nosotros nos despegáramos un poco de la parte teológica y doctrinal y quisiéramos vivir más las aplicaciones de la Escritura en la enseñanza, nosotros podríamos ser una iglesia que evidencie más la gloria de Dios. Pero nosotros nos hemos perdido en razones doctrinales y teológicas. Nos hemos perdido en medio de los dones. Pero ¿qué de la demostración del poder del Espíritu Santo? La demostración del poder del Espíritu Santo radica en aquella respuesta que yo pueda tener como hijo de Dios, como iglesia, como padre, como esposo, como hombre, como mujer, como madre, como hijo, como estudiante. Es una respuesta adecuada al mundo que me pregunta, quiero ver a Jesús. Pero el punto está en que si yo estoy manifestando a Jesús, la gloria de Dios está siendo puesta, estará siendo glorificado el Hijo del Hombre. Porque el que le quiera servir tiene que seguirle, para que donde Él esté también el siervo esté. El que le sirve va a estar ahí. Hermano, entonces, ¿cuál es el servicio que el Señor está pidiendo? Nos hemos perdido a veces en el tema de los dones y el servicio en medio de la iglesia. Pero aquí Jesús está hablando de otra cosa, está hablando de la hora que llega en donde de verdad el Hijo del Hombre se va a glorificar, en donde Él va a ser quitado para ser puesto como semilla que va a morir y que va a traer a resurrección, a novedad de vida nueva. Esta es otra cosa, este es otro tema, hermanos. Pero otra vez, en la aplicación nosotros como iglesia necesitamos entender si de verdad el mundo está pidiendo una razón, si el mundo está viendo a Jesús en la iglesia. ¿Sí? ¿El mundo está viendo a Cristo en la iglesia? ¿En mi núcleo familiar Jesús es visible o todavía estoy en discusiones doctrinales, teológicas, en forma? Hermanos,
cuando yo escuchaba a este hombre de los asuntos difíciles, ¿verdad? Yo decía, oh, ¿por qué a veces nos hacemos los difíciles? Porque hay categorías de gente difícil. Ah, hermano, a veces Jesús no es glorificado, a veces no podemos ver a Jesús ni en medio del mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una argumentación que Jesús aquí da, que es la que a veces nosotros no estamos siguiendo, es que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Si yo no muero, si yo no pierdo mi vida, difícilmente alguien va a poder ver a Jesús en mí. Cuando yo no me niego a mí mismo, difícilmente alguien podrá ver a Cristo. Pero hoy nadie quiere negarse porque pensaría la gente que soy muy tonto. Hoy nadie quiere deponer sus actitudes y sus formas porque pensaría que es el pato, ¿verdad? Hermanos, necesitamos nosotros reflexionar en esto. Este punto de la respuesta de Jesús. Hermanos, Jesucristo nos llamó a seguirle, aclarando que él iba a la cruz del Calvario a dar su vida por los pecados, pero que sus discípulos debían saber que así, es decir, que así, de esa forma son discípulos, y que el discípulo debe morir, que el discípulo debe mostrar a Cristo. Hermano, es un reto que nosotros tenemos que llevarnos para nuestros hogares en esta noche. El punto no está en que usted y yo podamos decir, bueno, es que si la gente no puede ver a Jesús en mí, es que esa gente es muy, que difícil. No, hermanos, hay acciones, hay actitudes, hay formas. Hermanos, lo cortés no quita lo valiente. A veces esas formas de nosotros de no tener una buena respuesta a personas hacen que la gente no pueda ver tan siquiera nada de Jesús. Hermano, estamos hablando de las cosas de la vida diaria. La respuesta blanda aplaca la ira. No, pero nosotros si nos contestan duro, más duro, ¿verdad? Hay cosas de la vida normal. No estamos hablando, no estamos, porque también hay una parte espiritual que la vamos a ver, pero no es espiritualizar el asunto, es solamente en la convivencia, en la vida diaria, en la vida normal. Hermano, ¿cuántas veces en medio aún por eso yo digo, para no hablar de los que no están, no hablar de los de afuera, hablemos de aquí adentro? Pero cuántas veces nosotros, hermanos, a veces, hermano, ni la amabilidad, ni la cortesía, ni la sonrisa, ni un abrazo, ni una oración. Hermano, nos perdemos en medio de esto y entonces nos volvemos ásperos. Y seguro, nadie es que, ¿verdad? No es un asunto de quedarle bien a todo mundo. Es un asunto de mostrar a Cristo. ¿Qué haría Jesús en mí?